Hola, me da mucho gusto saludarlo y darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestra asignatura de redes eléctricas 1. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 6 que habíamos iniciado previamente estudiando el capacitor. Hoy vamos a considerar el otro elemento, ¿no? El inductor. Y como existen muchas similitudes, el tratamiento es análogo, vamos a ir más rápido, ¿no? En el caso del inductor. Entonces, el inductor es un elemento circuital que consiste en un alambre conductor que está enrollado en forma de bobina o de vanado de múltiples vueltas. Ese alambre conductor se enrolla alrededor de un núcleo, ¿no? Lo que llamamos el núcleo de la bobina, que puede ser aire, material no magnético, hierro, ferrita. Y dependiendo del núcleo, ¿okay?, la bobina se utilizará en distintas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso del aire, esta bobina que tenemos acá, las aplicaciones son radio y televisión. En el caso de un núcleo de hierro, fuentes de alimentación y filtros. Y finalmente, en el caso de un núcleo del tipo de ferrita, el inductor se utiliza en aplicaciones de alta frecuencia. Cuando un conductor transporta una corriente eléctrica, esta origina un campo magnético. Aquí tenemos las líneas de campo magnético que aparecen. Este tema del inductor lo vamos a desarrollar en una serie de puntos que son similares a los que cubrimos para el caso del capacitor. Les decía que vamos a ir más rápido, ¿no? Porque existe una analogía. Y lo que aprendimos del capacitor, bueno, nos va a servir para el inductor. Entonces, la primera, la relación voltaje-corriente en sus terminales. Entonces, estamos interesados en ver cuál es la relación entre el voltaje que se establece entre los terminales del inductor, PDT, y la corriente IDT que lo atraviesa. Vamos a recordar una serie de hechos físicos que aparecen cuando uno trabaja con los inductores. Bueno, lo primero, ya lo comentamos, ¿no? Un conductor que transporta corriente origina un campo magnético. El campo magnético y esa corriente que lo produce están relacionados de manera lineal. Y esta última, que nos va a interesar, porque nos va a dar la primera relación entre el voltaje y la corriente en los terminales del inductor, es que el campo magnético variable va a generar un voltaje que es proporcional a la razón de cambio de la corriente que produce el campo magnético. Entonces, un voltaje, aquí lo tenemos, un voltaje que es proporcional a la razón de cambio de la corriente. Y la constante de proporcionalidad, L, es la inductancia y su unidad es el Henry. Y si despejamos el Henry de aquí, nos damos cuenta que el Henry depende de los volts entre la razón de cambio aquí de la corriente, que es amperes sobre segundo. Entonces, esta es la primera relación. Voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Y si despejamos la corriente, bueno, vamos a tener que la corriente depende del voltaje en términos de la operación matemática de integración. Aquí I de T sub 0 es una condición inicial, siendo T sub 0 por lo general idéntico a el instante 0. Lo otro que habíamos comentado para el caso del capacitor, nosotros habíamos dicho que el voltaje en el capacitor no podía cambiar de manera instantánea. En el caso del inductor es la corriente, ¿no? Porque la corriente es la que se está derivando. Entonces la corriente debería ser una variable continua. Entonces en el capacitor es el voltaje. En el inductor, la variable que no puede cambiar de manera instantánea es la corriente. Para hallar la ecuación de la energía almacenada en un inductor, bueno, partimos de la potencia suministrada al elemento. La potencia es el producto del voltaje por la corriente. El voltaje lo reemplazamos por la ecuación que acabamos de obtener, que es la inductancia por la derivada de la corriente. Y al final llegamos a esta expresión que está aquí enmarcada. Para hallar la energía almacenada en el inductor en su campo magnético, integramos la potencia. Y al integrarla, bueno, vamos a llegar a este resultado. Entonces les repito, aquí vamos un poco más rápido porque esto es similar
a lo que se hizo para el capacitor. El resultado entonces es que la energía almacenada en el inductor es un medio por la inductancia por el valor de la corriente al cuadrado. Y cuando resolvemos esta integral, hacemos una suposición similar a la que hacíamos para el capacitor, pero ahora con la corriente evaluada en menos infinito, que suponemos que es nula. El siguiente punto, interconexión de inductores. Inicialmente vamos a tratar la interconexión en serie. Entonces estamos interesados en reemplazar este circuito donde tenemos n inductores interconectados en serie por un solo circuito caracterizado por este inductor de inductancia L sub S. Entonces, para hallar esta relación entre estos dos circuitos, el interconectado aquí y su simplificación, utilizamos la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, el voltaje suministrado por esta fuente es igual a la suma algebraica de los voltajes que aparecen en los n inductores. Y los voltajes en los inductores los vamos a sustituir por la relación, ¿no?, de que la inductancia, el voltaje es la inductancia por la derivada de la corriente. Y como están en series, la corriente que atraviesan los n inductores es la misma. Podemos aquí sacar factor común. Y al hallar la ecuación del circuito aquí equivalente, bueno, aquí el voltaje en este inductor es Ls por la derivada de la corriente. Entonces, estas dos ecuaciones son para que sean iguales, para que sean equivalentes. L sub S tiene que ser igual a la suma de las inductancias de la interconexión en serie. Entonces, los inductores en serie se tratan como resistores en serie y como capacitores en paralelo. Si consideramos ahora la interconexión en paralelo de inductores, para encontrar la equivalencia entre estas n inductancias y esta inductancia L sub P, aquí del circuito equivalente, vamos a utilizar la ley de Kirchhoff de corriente. Y cada corriente que atraviesa el inductor la vamos a sustituir por la relación donde aparece la integral. Entonces, aquí, manipulando las expresiones, vamos a llegar que los circuitos van a ser equivalentes si el recíproco aquí de L sub P es igual a la suma de los recíprocos de las n inductancias, ¿no?, de la interconexión en paralelo. En resumen, los inductores conectados en paralelo se tratan como los resistores conectados en paralelo y como los capacitores conectados en serie. Las especificaciones de inductores para valores convencionales, es decir, en situaciones prácticas habituales de los fabricantes, bueno, requieren los siguientes parámetros. ¿Okay? Un valor de inductancia comprendido en este intervalo entre 1 nanohenry y 100 milihenry, una corriente de trabajo, una corriente nominal, en este intervalo entre 10 miliamperios y 1 amperio. Los valores de tolerancia típicos son estos porcentajes, 5 y 10%. Y como el inductor es un conductor enrollado, ¿okay?, podemos hablar entonces de que hay una resistencia, ¿no?, una oposición al flujo de corriente. Y esa resistencia se especifica, aquí tenemos una situación particular, considerando que el conductor es un alambre de cobre. Entonces, dependiendo del tipo de cable, o sea, con su número AWG 12, 14, 16, aquí tenemos los diámetros en pulgadas. Entonces, fíjense que cuando aumenta este número, el cable reduce su diámetro. Entonces, dependiendo entonces del tipo de cable, vamos a tener una resistencia de ese alambre conductor de cobre, perdón. Y esa resistencia se especifica en miliohmios por pie. Un pie equivale a 30 centímetros, ¿no?, aproximadamente. Entonces, estos serían los parámetros que utiliza el fabricante para especificar inductores en situaciones prácticas, ¿no?, para valores aquí convencionales. Vamos a cerrar este video considerando entonces esta tabla resumen que posee los principales resultados, fórmulas que hemos utilizado para el caso del capacitor y del inductor.
Entonces, por ejemplo, la convención pasiva de signo del inductor y el capacitor es similar a la del resistor. Entonces, si tenemos una corriente IDT que atraviesa estos elementos, la polaridad del voltaje se asume que es esta, ¿no? Esta es la convención pasiva. El voltaje en el inductor se calcula a través de la derivada, mientras que en el capacitor a través de la operación matemática de integración. La corriente en el inductor integrando y en el capacitor derivando el voltaje. Aquí tenemos la expresión de la potencia que depende de la corriente del inductor y la del capacitor que depende del voltaje entre los terminales, ¿no?, de este elemento. La expresión matemática de la energía, en el caso del inductor, un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, y en el caso del capacitor, un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces aquí tenemos estas principales ecuaciones que rigen el comportamiento de las distintas variables eléctricas, ¿no?, de estos elementos. Adicionalmente, habíamos visto que en el caso de un inductor no se permite un cambio instantáneo de la corriente, ¿okay?, porque recuérdense que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces la corriente no puede cambiar en forma instantánea. Mientras que en el capacitor es la variable voltaje. ¿Por qué? Bueno, porque la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces el voltaje debe ser una variable continua. Por el contrario, sí se admite un cambio instantáneo de la otra variable, que en el inductor será el voltaje y en el capacitor será la corriente. Y cerramos esta tabla con este punto, el comportamiento en CD, ¿no?, en lo que llamamos corriente directa, para valores constantes de las fuentes de alimentación. Entonces, si hay una corriente constante que atraviesa un inductor, recuérdense que la expresión matemática del voltaje en un inductor es que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, si la corriente es constante, el voltaje va a ser cero. Entonces, cuando hay corrientes constantes, los inductores se reemplazan por cortocircuitos. Mientras que en el caso de un capacitor, si el voltaje es constante, recuérdense que la corriente que atraviesa el condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, si el voltaje es constante, la derivada va a ser cero, por lo tanto la corriente es nula. Entonces, en el caso de un voltaje constante, el capacitor se reemplaza por un circuito abierto. Entonces, les repito, si la corriente es constante, un cortocircuito va a reemplazar el inductor, mientras que si el voltaje es constante, un circuito abierto va a reemplazar el capacitor. ¿Okay? Entonces, con esto culminamos este video. Les agradezco su atención y les deseo un excelente día.